Hola, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Para empezar esta entrevista, no sé si me puedas decir tu nombre, la fecha y el lugar en el que estamos. Bueno, mi nombre es Verónica Pérez Manuñán. Hoy es 31 de mayo de 2025 y estamos en el Centro Nacional Armenio de Uruguay, en el ensayo del conjunto de danza Gayane. Ok, que es por lo que escuchamos quizás un poco de música de fondo. Bueno, y quiero comenzar esta entrevista. Si me pudieras contar un poco la historia, si la sabes, si no hay ningún problema, de tu familia antes del genocidio. ¿Quiénes eran? ¿Dónde vivieron? ¿Dónde estaban? Lo que sepas que nos puedas compartir, te lo agradecería. Bueno, como te dije recién, yo soy Pérez Manuquian, o sea que la familia de mi papá es de Uruguay y la familia de mi mamá es la familia que es armenia, que es Manuquian Sarkisian. Okay. Los Manuquian venían de Aksheir y los Sarkisian venían de Adana. Okay. A ver, se sabe menos de los Manuquian que de los Sarkisian. De los Manuquian lo que sabemos es que a mi bisabuelo, digamos, lo mataron, con lo cual mi abuela, suponemos que eso en las matanzas del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, con lo cual mi abuela se quedó sola con sus hijos. Creímos que eran 4, o sea, 2 vinieron al Uruguay, una hermana se quedó en Armenia y otro creo que no sabemos bien. Creo que en algún momento se supuso que estaba en París, pero no se supo más. Y bueno, entonces mi abuelo estuvo en un orfanato un tiempo. Mi abuela lo estuvo buscando y parece ser que se reencontraron por casualidad. Wow, Y bueno, él tenía un primo que había llegado a Uruguay y como que se carteaban, ¿no? Esto en los años, no sé, en los años 20, principios de los años 20, una cosa así. Y bueno, nada, le hablaba del Uruguay y un día le dijo a la madre, yo me voy al Uruguay, y se vino con 17 años al Uruguay. Joven. Muy joven, y estuvo un año remendando zapatos de puerta en puerta, con lo cual trajo a su hermano y a su mamá de donde estaba. Entonces ahí pagó el pasaje y como que se reunificó a la familia. Y del otro lado, mi abuelo Atam Chagush Sarkisian tuvo como una participación, ese es mi bisabuelo, tuvo una participación en la autodefensa, digamos, de los armenios en la Anatolia. Y bueno, después así salvó a mi bisabuela, digamos, en realidad el cuento familiar mi bisabuela se salva porque unos árabes del pueblo en el que estaban se la dan a este jefe armenio, digamos, para que la lleve porque estaban por venir los turcos y no sé qué, como bueno. Ella tenía 15 años. Joven. Sí, muy joven. 4 de mis tíos abuelos, 3 de mis tíos abuelos y mi abuela nacen como en la huida para acá. Bueno, en el medio de privaciones, de enfrentamientos, en fin, en un ambiente para niños nada saludable. Vienen acá, vienen con su mamá. Mi abuelo viene buscando a esta mamá, a su esposa, digamos, con los 4 niños. Primero va a Buenos Aires, se entera que ella está en Montevideo y viene para Montevideo. Ahí se reunifica esa familia y nacen 2 tíos abuelos más míos, María Beba y el tío Carlitos. Ellos 2 nacen en el Uruguay y mi abuela y las otras 2 nacen, no queda claro, no sé si es en Siria o sea, queda como en el recorrido, nunca estuvo muy claro. Y en los papeles no es claro tampoco. Claro, y obviamente otras épocas, ¿verdad? Ahorita pues muy fácil sería en Google Maps o que sea poder saber, pero pues también los completamente de sus tiempos. Sí, así que bueno, la familia armenia, digamos, tiene como 2 trayectorias distintas y esto es lo que sé, digamos. No muchísimo más. Y puedo preguntar, ¿estas historias las sabes de quién? ¿Historias que contaron tus papás, tus abuelos? Bueno, sí, mi madre, mis tíos segundos, los primos, o sea, siempre que nos juntamos siempre aparece alguna historia y bueno, y a partir de esas historias familiares
de la mesa familiar, o sea, siempre me las contaron. Claro, ¿no? claro. Y hay situaciones más romantizadas y Sí. que las cuenta uno, y situaciones más crudas que de repente ahora vemos con mi primo y decimos, bueno, esta era una nena de 15 años que se casó con un tipo de 40, bueno. Ajá. No sé, habían como muchas cosas así, que por ahí ahora vemos como de otra manera. Sí, que son tiempos ¿viste? distintos también, ¿verdad? Tiempos distintos y también esto, ¿no? Del tiempo, yo qué sé, cómo salvarse de esta manera, de esta otra manera, en fin. Pero sí, siempre lo supimos por los cuentos familiares. Ok. Digo, qué interesante. Ahora quisiera preguntarte, digo, entre estas historias y en estas pláticas, y digo, me has contado ya la historia, ¿verdad? Pero ¿hay alguna historia en particular que tú sepas de tu familia durante el genocidio, durante la migración, o en ese punto que se haya quedado como marcada contigo, que tú digas, esta historia la recuerdo mucho, que nos quieras, digo, que nos puedas compartir? Bueno, hay cosas que no sé si están como en el imaginario familiar, Okay. o si sucedieron de verdad, pero estas Ajá. dos cosas que te conté, ¿no? Sí. Esto de que esta nena, que era mi bisabuela, parece que muy hermosa, Ajá. fue entregada por gente de su pueblo a un jefe armenio, Ajá. ¿no? Y esta nena se fue con este desconocido, Sí. que después resultó que se casó con ella para Ajá. darle los papeles, pero ella no sabía que se había casado con él. Ok. Fue toda una cuestión de papeles, Sí. pero finalmente, estuvieron juntos Claro. toda su vida. Claro, wow. Entonces esa es como una historia que tiene como muchos, claro, no saben, porque ellos, bueno, mi madre, mis tíos, Ajá. ya los conocieron acá como pareja instalada, Sí, no sé sí, qué, sí. pero toda esa parte del trayecto no la sabemos. Claro. Es decir, lo que sabemos es que ella un día le dijeron que estaba casada y que eso además le permitía un salvoconducto, ¿no? Ujú. Ese tipo de cosas. Sí. Bueno, eso por un lado. Y después otra historia que es como un poco más linda, Ajá. que nunca sé hasta dónde es verdad o no, Ok. pero mi abuelo, yo te conté que estuvo en el orfanato. Sí. Y parece que mi abuela lo iba buscando como de pueblo en pueblo, decían, pero yo me imagino que es como de estación en estación, Sí, ¿no? ajá. Como buscándolo, o sea, siempre tratando de buscarlo y no lo encontraba. Fueron unos años que Sí, estuvimos separados, sí. no mucho. Pero bueno, ella lo estaba buscando y él iba en un tren y la ve y Wow. se baja. Esto, viste, nunca sabes hasta, pero bueno, algo de Claro, verdad pero tiene que en tener. todas las historias ¿entendés? algo de verdad hay, ¿verdad? Sí, probablemente se hayan reencontrado de manera casual, Ajá. no sé si fue así, pero si fue así me parece, contarlo así me parece Claro, hermoso claro, y súper claro. conmovedor. Así que bueno, sí, se encontró este adolescente con su mamá, que la había perdido, digamos, Sí, y ella sí, que había sí. perdido a su hijo, que además venía de una historia también muy complicada. Así que bueno, esa me parece una historia muy dulce. Claro, muy luminosa. completamente. Y como digo, una historia de reencuentro, de amor, de calidez, o sea, me gusta, me encanta. Ahora quiero que nos vamos un poco a ti. ¿Tú dónde naces? ¿Naces aquí en Uruguay o platícanos un poco? Bueno, yo nací en Montevideo. Ok. Nací en Uruguay, en Ajá. Montevideo. En una familia armenia y uruguaya. Bueno, Sí, eso, en un sí, barrio sí. popular Ok. de Montevideo. Ok, claro. Y cuéntanos un poco, digo, y si te sientes cómoda, sobre tu infancia. Quisiera saber un poco cómo fue, como dices, quizás a qué tipo de escuela fuiste. Ahorita entraremos más a grupos como estos, ¿verdad? Y quiero que me cuentes cuándo entraste y todo eso. Pero por ahora quiero saber un poco sobre tu infancia. ¿Cómo fue una infancia en Montevideo viniendo de una familia, por decirlo de cierta manera, mitad armenia, mitad uruguaya? ¿Qué me puedes compartir? Bueno, yo tuve como una infancia muy fluida en esto de lo armenio y lo uruguayo, o sea, sin ningún conflicto en ese sentido. Yo Ok. que sé, en mi barrio, en Zadik, mi barra de amigos, que Ajá. ninguno era armenio, venía a jugar al Happy Hat, Ajá. a mi casa los domingos, y eran, no sé, 7 niños Ajá. jugando. Creo que hasta el día de hoy se acuerdan, aparte, Ajá. que era lo que hacíamos en Zadik.
Y bueno, y nada, y creo que mi madre tenía un kiosco, y todo el barrio sabía que de 1 a 3 se escuchaba la radio armenia, y incluso alguna gente, hasta había algunas canciones que, aunque sea fonéticamente, reproducían, así que eso por un lado. Cuando la campaña del terremoto, que aquí como en todas partes del mundo se juntó plata, fue en el 88, yo tenía 8 años, en el kiosco de mi madre también se colocó una lata para juntar plata, no sé qué. Bueno, toda la gente del barrio estaba muy conmovida y apoyaba, en fin, un conjunto de como una red que a mí me parecía muy raro. Tenía 8 años y yo decía, ¿quién pone esta gente plata para nosotros los armenios? Una cosa que no lograba todavía integrar, y con el tiempo fue una lección de solidaridad preciosa, porque en verdad, ahora que lo puedo organizar en mi cabeza de otra manera, era un montón de gente conmovida por algo que pasaba en otra parte del mundo, y que había una señora en su barrio que yo conocía que de alguna manera representaba eso. Entonces, bueno, eso por ese lado, bueno, todo eso. Por supuesto, mi papá, y bueno, siempre súper como armonizado en muchos sentidos. Se estaba muy bien con mi familia armenia, entonces digamos, era como muy, no sé, no había como inconvenientes en eso. Y después, en mi parte armenia, digamos, de la familia, yo desde los 5 años fui al colegio Nugarián y al liceo Alex Manilian. Entonces tenía como un colegio doble horario, venía a la bañadera a las 9 de la mañana a mi casa, y me devolvía a las 6 de la tarde durante todo el ciclo escolar. Entonces, más o menos todo el día estaba en el colegio rodeado de clases de armenio. De escuela armenia, de amigos armenios, de comida armenia, de un conjunto de cosas que me hacían vivir la colectividad cotidianamente. Por supuesto, después las actividades del club, gimnasia, piscina, etcétera, etcétera, también las actividades de la danza, en fin, todo el resto del ecosistema que te brinda tener una comunidad como la nuestra, que te brinda mucho, que uno no se da cuenta cuando no están, o cuando no los tiene, o cuando otras personas te preguntan. Si tenés un espacio que tiene una multiplicidad de actividades para niños. Y eso creo que lo pudimos aprovechar muy bien. Bueno, en mi infancia fue eso. Creo que súper completo, muy bien descrito, y me da la impresión de que tuviste una infancia muy completa, muy abrazada quizás, o sea, en comunidad, ¿no? Una infancia muy conectada, que se me hace algo muy lindo. Y quiero saber, cuando eras niña, ¿cuál era tu sentido, que me imagino que cambia, ¿verdad? Con los años, pero cuando eras niña, de identidad y de conexión con el ser armenia y ser uruguaya? O sea, ¿tenías una idea de cómo, yo tengo esta identidad más allá de ser uruguaya que ser armenia, o en tu mente todo esto era junto? O sea, creciendo, ¿cómo era este sentido? Bueno, creo que lo separaba muy bien, ¿no? En mi barrio, como pasan dos cosas, ¿no? Por momentos en mi barrio, ninguno era armenio, yo me sentía recontra armenia porque tenía un conjunto de cosas distintas, y por el otro lado no, era súper uruguaya, y lo mismo en el colegio, ¿no? Por un lado era súper armenia como todos los demás, o muy armenia, porque mi madre también era, porque mi madre me hablaba en armenio, me cantaba en armenio, escuchábamos todos los días la radio, eso no era lo común ya de todas las familias. Y también esa otra parte mía, súper uruguaya, porque cuando llegué a la escuela no habían tantos, ya habían unos cuantos matrimonios mixtos, pero había muchos chicos, muchos compañeros de clase que tenían los dos apellidos armenios, y toda la familia armenia todavía en los 80, o sea, y hasta un poco entrados los 90 se mantuvo eso muy fuerte. Entonces, bueno, digamos que no lo vivía con estrés, la verdad. No sé si tan articulado, tenía tan claro mi identidad. Yo sabía que era armenia. Claro. A mí me preguntaban, yo era armenia. Alguna gente, si me preguntaba a alguien que no era armenia, yo decía yo era armenia, y si me preguntaban, yo era uruguaya. Y todo el tiempo me hacían preguntas de si sos más armenia o más uruguaya, y yo nunca contestaba esa pregunta. Y digo, regresar mucho a tu infancia, pero
como preguntas y quizás final directamente de este tema, te quiero preguntar si me puedes decir, y sé que es una pregunta quizás difícil, ¿cuál es tu mejor memoria de tu infancia? Una memoria que tú digas, la abrazo, la recuerdo con mucho cariño. Sé que quizás hay varias, pero una que nos puedas compartir. ¿De cosas de Armenia? De lo que tú quieras, la mejor memoria de tu infancia. No sé. La verdad que no sé. Hay cosas con mi familia, no sé, hay cosas, no sé, mi papá secándome el pelo, mi mamá cantando en turco, o el patio de la escuela, no sé. Claro, sí. Cosas así muy... Ok, no, perfecto. Digo, también si en algún punto se te viene así como, recuerda esto, podemos compartir. Ok, y ahora quiero entrar un poco, digo, como en contexto, quizás vamos a decirlo así. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Eres hija única? No sé si nos puedes platicar un poco de eso. Soy hija única. Hija única, ok. Entonces, ¿y creciste muy cercana a familia? Digo, porque veo que hablas, digo, de tus papás mucho, pero ¿tenías más familia acá con la que creciste cercana? Sí, bueno, mi familia armenia es más cercana. Ok. Digamos, la familia de mi papá, una parte de la familia vivía en el interior, y bueno, ellos, con mis abuelos de parte de papá también, y uno de mis tíos, pero es una familia más disgregada que la familia armenia, que está siempre, que siempre sabes en qué estás. Sí. Siempre sabemos. Y además con esto de la colectividad también te ves, entonces como que... Sí, como que todo el tiempo estás en contacto, ¿no? Esto es con lo que he ido como agarrando en estas conversaciones. Y creciendo, ¿qué festividades celebrabas? ¿Qué comían en tu casa? O sea, ¿creciste cercana a la iglesia? ¿O no realmente? ¿Celebraban la Navidad, el Año Nuevo? No sé si me puedes compartir un poquito. Bueno, en mi casa se rezaba antes de comer, en armenio. No es que yo soy bautizada, ¿sí? Como una cosa, mi madre era creyente, mis tíos son creyentes, etc. Yo no tengo una relación tan estrecha con la iglesia, pero sí tengo una relación muy cultural con la iglesia armenia. Entonces en mi casa, digamos, en Zadik, siempre se celebró Zadik, toda la festividad. Por supuesto, de Nochebuena. Sí. Es una festividad. Y bueno, también Reyes, que es el nacimiento de Cristo para nosotros, también era como una festividad importante. Pero no una cosa así muy... Yo creo que eso, por lo menos en esa época, era la mayoría de la colectividad. No teníamos como tampoco mucha idea de más allá de Zadik. Después del resto era como medio... No sé. Sí, como no tan... Quizás no era tan... No tan claro, ¿viste? Sí, ok. Y ahora quiero entrar un poco en tus extracurriculares. ¿Cuándo es que conoces este grupo? ¿Siempre fuiste, o sea, eres de esas que desde pequeña estuvo bailando aquí? ¿Eres de las que iba también a los scouts y otros? No sé si me puedes contar un poco creciendo qué extracurriculares hacías, ahora en qué extracurriculares estás, por llamarlas de cierta manera, qué clubs, qué comunidades, no sé si me puedes contar un poquito. Me da gracia porque extracurricular acá es de adolescente, ¿no? Vas al liceo, yo estoy re grande. Pero bueno, cuando era chica, mi madre además, en una época, digamos que dirigió una formación de baile armenio que se hizo en el Club Hanchakian, en Casa Armenia Hanchakian, el Partido Socialdemócrata Hanchakian, tenía una parte durante 3 años, creo, 4 años, una cosa así, funcionó un grupo de danza, digamos, ¿está? Que en general era para reuniones, ese tipo de cosas. Digamos que de ahí mi madre tenía como una cosa ahí loca con el baile, que de algún modo me transmitió. Y bueno, yo desde chiquita fui a la escuela. En el 87, 88 yo iba al club de Parecortagán, que ahí hacemos piscina, gimnasia, etc. Y en una época, durante 3 años,
hubo un conjunto infantil que se llamaba Spitak, que se lo dirigía Adolfo Ailicián, que era un compañero que bailaba en Gayané y que después finalmente se radicó en Buenos Aires. Y en el 90, cuando dejó de funcionar el Spitak, una compañera de clase me dice: che, ¿no querés ir a bailar a Gayané? No se me llama por teléfono, me dice, ¿no querés? Porque antes era teléfono de línea. Dice, ¿no querés ir a bailar a Gayané? Nosotros te llevamos a tu casa. Y bueno, y ahí empecé, eso era los sábados. Venir acá era los sábados. Y bueno, y empecé a venir a los ensayos en el 90 y acá sigo. ¡Wow! Así que bueno, sí, ininterrumpidamente 35 años después. ¡Wow! ¡Qué padre, qué bonito! Y no sé si me puedes platicar un poco más de para ti qué significa la danza y a qué te conecta, ¿verdad? No sé si nos puedes contar también un poco más del estilo de danza, ¿verdad? Porque, a ver, o sea, si tú me dices danza armenia, pues yo digo, o sea, me podrás ayudar a imaginar un poco más qué es y contarme qué significa para ti, a qué te conecta esta danza. Bueno, primero porque es una cosa que hice desde siempre, desde toda mi vida, es parte de mi identidad, esa música, o sea, es algo que yo disfruto mucho, esa música, lo que se dice, como eso por un lado, ¿no? Y después por otra parte, todo lo que tiene que ver con, que eso lo vas aprendiendo con el tiempo, con las posibilidades de expresión que te dan, ¿no? O sea, con el tiempo vos vas madurando y te das cuenta que eso te permite expresarte en un montón de cosas. Y también con el tiempo te das cuenta que te acompaña en muchos momentos de tu vida, que bailar es muy sanador. Y que te acompaña en cualquier situación. Y que estabas triste, viniste un ensayo y te cambió el espíritu, el alma, el corazón. Y bueno, eso me parece que es como este lugar, como yo te dije, no sé, y además mi madre, en uno de estos cursos, está mi mamá interpretando una obra de teatro, que está allá. O sea que también esta institución para mí, mi mamá, mi tío, mi tía, vinieron a la escuela en la Narcesián de esta institución. Entonces, esta institución para mí es muy importante. En mi historia familiar, en mi vida, entonces después, bueno, ocupé muchos lugares de responsabilidad acá también. Pero digamos que la danza ocupa ese espacio, ¿no? Ocupa un espacio que para mí tiene que ver con la creatividad y con la expresividad. Y además me conecta con la raíz, ¿no? Podemos decir, con la familia. Y con una cosa más piola de la identidad, que no es una cosa impuesta, sino que es lo que uno elige también. Creo que eso es clave también, o sea, en especial cuando uno elige expresar, siento la identidad desde un método artístico, se vuelve una decisión, ¿verdad? O sea, porque son horas que le dedicas también a ensayos y a conectar y a entender y a expresar, que me parece algo súper, súper bonito. Y ahora me comentaste un poco que creciste, y dime si me equivoco, hablando armenio un poco en casa. ¿Con quién? ¿Lo hablabas con tu mamá? Cuéntame un poco de la dinámica de los idiomas en casa. Y mi madre me hablaba en armenio todo el tiempo, básicamente desde que nací. Me acunaba en armenio, me hacía rezar en armenio, todo. Y eso la verdad que fue fundamental, porque para mí fue una lengua materna. Después también con mi tía, pero entre ellas dos, por ejemplo, hablaban en turco, porque el idioma materno de su casa era el turco. Y fue la segunda lengua el armenio. Fue en la escuela y lo hablaba muy bien, verdaderamente. Así que nada, en casa hablábamos en armenio, lo más que se podía. Y bueno, eso me ayudó mucho. No hablo ni la cuarta parte de lo que hablaba, pero viste que uno va perdiendo. Pero de todos modos fue una base fundamental, porque bueno, en la escuela también nosotros pasábamos 2 horas todos los días con clases de armenio, por más que si ya tenías una base era... Sí, te ayuda, o sea, conectas más fácilmente, ¿verdad? Claro, entonces, no era que era una genia, pero bueno, tenía ahí una cierta facilidad en un momento. Creo que también crecer, ¿no? Con el idioma y escucharlo, pues te facilita mucho más. Sí. Ok, ahora quiero entrar un poco quizás más en el macro. Sé que estás muy involucrada en la comunidad armenia, ¿verdad? Aquí en Montevideo. Quiero que me cuentes un poco cómo es la comunidad armenia en Uruguay. ¿Cómo la describirías?
¿Qué características tiene esta comunidad? Puedes hablar, digo, si ha cambiado, como tú te quieras expandir. Bueno, ahora ha cambiado mucho la comunidad en Uruguay. Yo creo que ha cambiado muchísimo de que yo era chica adolescente a este tiempo, ¿no? Creo que, por ejemplo, una cosa buena es que hoy los jóvenes están mucho más involucrados de lo que estaban los jóvenes en mi generación con lo armenio. También daba un poco de vergüenza esto de la identidad tan alternativa. Ahora la cuestión de la identidad es una cosa de la diferencia de la identidad, incluso, ¿no? Claro, o sea, como que, es fundamental. Entonces eso cambió bastante. Y respecto a la comunidad, bueno, se mantienen algunas instituciones con fuerza, digamos, pero también fue como cambió la forma de articular, ¿viste? Antes, yo qué sé, yo también veía cómo pasó acá, digamos. Antes la gente tenía más tiempo para dedicarle a la gestión cotidiana de las instituciones. Hoy la institución te tiene que brindar algo y hay cosas de la cotidianidad que no se gestionan colectivamente, se gestionan profesionalmente. Y después nada, o sea, las instituciones, los partidos políticos están más débiles, las instituciones sociales está más fuerte todo lo que tiene que ver con la cultura y el espacio del disfrute, para decirlo de algún modo, que lo que tiene que ver con discusiones políticas más sustantivas, aunque algún tipo de discusión política sigue sucediendo. Sí. Digo, me hace mucho sentido. ¿Y a qué retos crees que, y digo, creo que lo comentaste un poco, pero a qué retos crees que se enfrenta hoy en día la comunidad armenia aquí en Uruguay? Bueno, yo creo que tiene como por lo menos hay un reto político muy importante que tiene que ver con la presencia ahora de las embajadas de Azerbaiyán y Turquía. Que esto cambia mucho, o sea, durante casi 100 años la comunidad armenia del Uruguay fue como la amiga de los decisores del Estado uruguayo. Y no había otros intereses en pugna más que, bueno, nos condolemos con la tragedia de los armenios. Ahora hay en un mundo como el que vivimos hay un conjunto de intereses que están estrechamente articulados y con esas presencias ha cambiado mucho. O sea, tenemos un desafío político de organización y de agenda colectiva compartida fuerte. Ese me parece que es el punto 1 de la agenda. Después el punto 2 tiene que ver con los asuntos de vigencia de las instituciones, ¿no? Cada institución de su manera tiene que encontrar también sus puntos de vigencia. Nosotros lo intentamos de un modo, Paricortán de otro, Marash de otro, en fin. Cada uno lo intenta desde su modo, Bramián de otro, no sé. Con sus perfiles distintos lo intentamos de distintos lugares. Me parece que una cosa como importante es articular nuestras capacidades físicas, económicas, culturales, que me parece que hemos ido de a poco caminando hacia eso, que tal vez en otro momento era más una competencia, bueno, ahora es como más, tenemos un conjunto de desafíos que tenemos que articularlos, y además me parece que la gente en la comunidad hay cosas que ya no tolera. O sea, hay un tipo de discusión que ya no funciona. Entonces, creo que ese es un segundo desafío, es decir, cómo hacemos que nuestras instituciones se sustenten, que convoquen gente y bueno, que sigan, porque son muy importantes. Como yo te digo, el primer desafío de la articulación política, etcétera, las cosas que nos enfrentamos. Si vos no tenés instituciones fuertes, espacios que congreguen, instituciones, plataformas, conjuntos, nodos que congreguen gente que le interese lo armenio, que no tenga nada que ver. En esta institución hay dirigentes que no tienen origen armenio, pero son nuestros dirigentes iguales, son dirigentes de la comunidad armenia. Entonces, digamos, si no hay nodos así preparados, no hay debates que se puedan dar ni no hay espacio tampoco. Entonces, esos me parece son los dos problemas, los dos desafíos, ni siquiera problemas, los dos desafíos importantes. Ahora te quiero preguntar, sí, digo, y lo que te sientas cómoda compartiendo, ¿verdad? Pero ¿qué recuerdas y esto no tiene necesariamente que estar ligado tanto como al ser armenio, pero del ambiente político cuando estabas creciendo, o sea, aquí en Uruguay,
si crees que eso tuvo algún impacto como en ti, en tu identidad y sí, digo, si me puedes compartir un poco, o sea, ¿hubo algo como políticamente o socialmente algo fuerte que pasó que tú digas esto lo recuerdo, marcó un poco cuando yo crecía? Nos hace una pregunta muy difícil de algo que nunca había pensado, pero yo había pensado otras cosas en relación con eso, pero ponele, mi madre era una mujer muy politizada, mi papá no, y mientras que fui creciendo siempre tuve claro, no sé, nosotros vivíamos en un barrio popular donde había un lugar, fue la primera experiencia que yo me di cuenta, yo tendría 6 años y vino una señora al kiosco a comprar algo y le dijo a mi madre que hoy le daban la copa de leche o hoy no le dieron la copa de leche al niño. Y yo le pregunté a mi madre qué era la copa de leche. La copa de leche acá se le llama a como el desayuno que le dan en los jardines de infantes. Ahora es más general, pero en esa época se le daba solo a jardines de infantes de contexto crítico. Y entonces yo ahí me di cuenta que iba a un colegio y a un lugar donde me daban todo y tenía todo. Y había otra gente que no tenía nada. Y ese tipo de cosas con mi madre y con mi papá eran como siempre darnos cuenta de qué teníamos y como eso, valorar lo que teníamos. Eso es un proceso, digamos, creciente de politización. Y después en esta institución también aprendí, fue mi primer lugar de socialización política. Después vino la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y otro montón de cosas. Pero esta institución me enseñó a discutir políticamente, a pensar colectivamente, a organizar los problemas, no sé, a pensar una agenda. Ese tipo de cosas las aprendí acá desde muy chica. Entonces, sí, que este espacio, digo, obviamente lo hablamos un poco antes, ¿no? Te dio mucho en cuanto a tu expresión, pero también te acomodó mucho discusiones y personas con otras opiniones, me imagino, ¿verdad? Y de otros, de distintos pasados, ¿verdad? De distintos contextos, que creo que es lo valioso de este tipo de instituciones, ¿no? Que conectas con gente tan diferente, pero que comparte un mismo amor a un arte y a una expresión, y que en ese momento, ¿verdad?, todo lo demás queda afuera. Se me hace algo muy, muy padre. Y digo, si nos quieres compartir también qué estudiaste, dónde estudiaste. No, lo último de lo anterior, esta es una institución progresista. Entonces también esto era parte de mis inquietudes adolescentes y mis inquietudes juveniles. Entonces también tenía un espacio en el que, primero, mi madre se sentía segura dejándome millones de horas, o sea, yo estaba en el club, era las 10, las 5 de la mañana y no importaba. Entonces, bueno, por un lado y bueno, nada, eso fueron, por eso mis primeras discusiones con gente, esto que vos decías, con gente más grande, con directivos también muy grandes que escuchaban una pendeja decir cualquier cosa, pero la escuchaban con amor y trataban, ¿no?, de darle la discusión, entendiendo que eso había el futuro, ¿no? Entonces, eso también como un espacio de socialización política muy lindo. Y lo que vos me decías, bueno, nada, después yo estudié en la Universidad de la República, milité en mi centro de estudiantes, fui consejera estudiantil, fui miembro del Consejo Directivo Central por mi facultad, fui miembro de la FEU, consejera de la FEU, o sea, tuve como una intensa militancia estudiantil, muy intensa. También después tuve militancia política, pero bueno, estudié letras, tengo una licenciatura en letras, una maestría en literatura latinoamericana, estoy haciendo un doctorado en letras también y soy docente en la Facultad de Humanidades. Padrísimo, estuve ahí hace unos días, sí, entrevistando a uno de los maestros. A Gómez. Sí, estuve ahí con él. Se me hizo muy padre, estuve como viendo a los estudiantes y me imaginaba, ¿qué estudiarán? Bueno, yo trabajo ahí. Qué padre, qué bonito espacio. Para comenzar a cerrar un poco, te quiero preguntar, como alguien que ha estado siendo involucrada en tantos espacios, ¿cuáles son tus esperanzas, tus expectativas para el futuro de la comunidad armenia acá en Uruguay? ¿Qué es algo, y como futuro tú interpretarlo como lo quieras interpretar, 5, 20, en un futuro indefinido, ¿cuál es una expectativa, una esperanza que tú tienes
de algo que quieres ver pasar. A ver, yo no sé, te decía esto que hace 30 años, 35 años estoy en Gañané. Eso le puede pasar a otros compañeros en otros lugares. No sé, estas organizaciones hacen así en términos de, ¿no? de juntar gente y que no se junta gente y juntar gente. Creo que si vos trabajás con amor y con entrega, se te llena la sala de ensayo como se nos ha llegado en el último tiempo y hay gente para seguir adelante. Me parece que lo importante es que vos todos los días disfrutes que haya gente que siga adelante contra todo y que tengas un espacio que sea amoroso con las personas. Creo que hoy es lo más importante, un espacio seguro y amoroso con las personas. A veces lo logras más, a veces no significa que no hayan conflictos. Claro. Pero si trabajamos en un espacio más de escucha que de enfrentamiento, más de articulación y más de agendas de trabajo, y bueno, y resumimos toda esta cuestión política que te decía, si empezamos a trabajar bien estos desafíos políticos, yo creo que va a haber espacios como este que como Centro Armenio, como Conjunto Gañané para rato. No, muy buena, muy buena respuesta, me gusta, o sea, como esperar que hay espacios, digo, en muy resumidas cuentas, ¿verdad?, de amor y de calidez y de crecimiento. Me encanta. Ok, y casi para finalizar, si le pudieras dar un consejo, un mensaje que va a quedar aquí inmortalizado de cierta manera a la comunidad armenia uruguaya, pero también a la comunidad en general, ¿verdad? ¿Cuál sería? Sobre lo armenio, sobre la... Aquí te lo dejo como abierto a interpretación, o sea, hoy, 31 de mayo del 2025, si tú pudieras dejar un mensaje, ¿qué mensaje dejarías? Yo qué sé, no sé, no me quiero hacer la pero estas son las cosas que pienso, no va a haber futuro si no hay cuidado mutuo, si no hay reconocimiento, si no hay justicia social, si no hay cuidado del planeta, pero si no hay un cambio en la forma en la que vivimos. O sea, eso como a escala planetaria, si nosotros no cambiamos la forma en la que producimos, la forma en la que generamos nuestras necesidades, la forma en la que hablamos de las otras personas, la forma en la que se expresa el odio hoy permanentemente. A mí me quebró, por ejemplo, la guerra de Artsaj, me llevó a lugares tremendos porque es una situación de odio infinita en la que no hay derecho internacional que nos ampare. Entonces todo el sistema de justicia que se armó internacional no tuvo cabida allí. Entonces nada, si yo tuviera que decir algo es como el respeto, el cuidado del planeta y no odiar. No odiar a las personas, tratar de encontrar entendimiento, escucha, espacios cálidos y encontrar otra forma de sostener nuestras necesidades en esta forma de producción. Me encanta. Digo, un mensaje muy lindo. Y ahora sí, última pregunta. Si pudieras describirte a ti hoy otra vez, a ti y a tu identidad, en 3 palabras, ¿qué palabras usarías? Armenia, Uruguay, internacionalismo. Esas serían las 3 cosas que me gusta. Bueno, ¿hay algo más que quieras agregar? No, muchas gracias. Me hiciste preguntas muy difíciles que traté de contestar lo mejor posible. No, excelente. Me encantó la entrevista. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por estar en este espacio tan bonito. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte. Gracias a vos. Gracias.